está implicado el presidente Pedro Castillo. Repetimos, diligencia en curso de la Fiscalía y de la Policía en Palacio de Gobierno. Sobre este tema, vamos a pedir la opinión de dos políticos, excongresistas ambos. Estoy refiriéndome a Víctor Andrés García Belaúnde, por una parte de Acción Popular, y a Richard. Tenemos en los estudios de RPP a dos excongresistas, el abogado y político de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde, y por otra parte a Richard Arce, que ha sido también congresista de una de las bancadas de izquierda. Buenas tardes, señores congresistas, gracias por su presencia acá. Una reacción inicial frente a esta diligencia que estamos viendo en el canal RPP Televisión, señor García Belaúnde. Terrible, terrible. Es decir, el Palacio de Gobierno se ha convertido casi en un callejón del Callao, por no ofender a los charlacos, por supuesto. No, en fin. Pero es un callejón de mala muerte, ¿no? Donde todo el día allanan, buscan a gente. Es terrible, me parece que se ha degradado la sede presidencial. Y eso me parece que es una cosa muy mala. ¿Qué dirá el mundo? ¿Que van a buscar a la hija adoptiva del presidente de la República al Palacio Presidencial donde vive? Bueno, me parece que es espantosamente. Yo creo que esto es muy grave y lo que demuestra es que el presidente cada día está más cercado por los procesos judiciales y que en todo caso su fin no está muy lejos, que digamos, ¿no? Pero medidas como esta, ¿piensa usted que lo acercan a renunciar o más bien lo alejan de esa eventual decisión? Es difícil saberlo, ¿no? Pero es difícil saberlo, porque habría que conocerlo muy bien para saber cuál sería su reacción. Desde fuera, sin conocerlo, yo diría que una persona que está tan acechada, tan cercada como él, con su gente tan cercana a su hija adoptiva, prácticamente su hija, su mujer también está metida en problemas, los sobrinos, yo creo que él al final va a tener que reflexionar seriamente y negociar, en el mejor de los casos, su salida. De acuerdo, negociar nos ha dicho. Vamos a las cosas como son. Retomamos nuestra mesa. Habíamos presentado a Víctor Andrés García Belaúnde, ya hemos escuchado a Richard Arce, pero lo hemos solicitado para la lectura lejana que ha hecho y con mucha perspicacia visual, pero ahora queremos conocer su reacción moral y psicológica ante los acontecimientos de los que hemos sido testigos vía la televisión. Son circunstancias que se esperaban que se iban a dar en cualquier momento. Una detención preliminar, evidentemente, es el preludio para una prisión preventiva. Y para que un juez pueda otorgarlo a un fiscal, debe haber suficientes argumentos, medios probatorios que comprometen. Estas imágenes que estamos viendo de una acción judicial que parece extrema, se ve en casos de delincuentes, peligrosísimos, ¿no? Que para que no fuguen, para que no huyan, tienen que accionar, en este caso la policía con la fiscalía, para garantizar que no rehuyan a la justicia. Pero en este caso estamos viendo que se trata de la familia del presidente. Es prácticamente como la hija, ¿no? Él lo ha manifestado y la señorita también lo manifestó, inclusive en el Congreso de la República. Es que hemos llegado a ese nivel de decadencia, Fernando, donde tenemos a un gobierno que en vez de estar gobernando, en vez de cumplir sus promesas de campaña y en vez de reivindicar toda esa esperanza y esa expectativa que se ha generado. Acabo de llegar de Apurímac esta tarde y de verdad todavía hay un sector muy importante en mi región, en Apurímac, en Cusco, que respalda a Pedro Castillo. ¿Y cómo reacciona entonces ese sector cuando ve esto? Persecución política, y dicen que acá atrás está la mano de los sectores de la extrema derecha, de la CONFIEP, de los grupos de poder, la oligarquía en el país. Es que esa narrativa justamente ha calado. ¿Pero acaso no saben sus paisanos apurimeños que hay muchas autoridades, entre ellos alcaldes, no necesariamente acuso al de Anguilla, pero puede ser uno más, que no bien son elegidos, se ponen a robar? Ah, por supuesto. Ellos lo saben. El tema es que, lamentablemente, hemos tenido una narrativa en este año que ha estado reforzada justamente con el negacionismo de esta gente que hablaba del fraude electoral y de gente que tenía antecedentes de investigaciones que supuestamente enarbolaban la oposición, que organizaban movilizaciones. Y la población, al ver, dicen, vamos a sacar a Pedro Castillo, ¿y quién viene después de Pedro Castillo?
¿Vamos a tener este Congreso irresponsable que ha sido cómplice? ¿O vamos a tener a esa misma gente que ya nos ha hecho mucho daño? Entonces se aprovecha de esa narrativa Pedro Castillo, porque evidentemente hay una desazón de parte de la población al ver que se ha llegado a estos niveles de decadencia con la corrupción. Entonces, esa gente que no quiere creer o que no quiere aceptar la acción judicial, ¿qué piensa cuando se entera de los $20.000 en efectivo que tenía el señor Pacheco en su oficina para ser elegantes? Fernando, voy a decir algo muy duro, pero hay un dicho popular que siempre hablan que no importa que robe, pero que haga obras. Se escucha muy corrido en diferentes espacios, sobre todo en municipios, gobiernos regionales, porque se entiende que la corrupción ya se ha institucionalizado. Hemos llegado a ese nivel de decadencia. Y ese mismo parámetro están utilizando para el caso de Pedro Castillo, porque evidentemente, seamos conscientes, Pedro Castillo representaba a ese otro sector del país que no ha estado presente en estos 200 años de vida republicana. Tenemos una fractura social real, donde hay sectores muy importantes que viven postergados y excluidos. Por eso son los conflictos sociales. Han estado en el poder, ¿no? Hemos tenido a Velasco, hemos tenido a Humala, han tratado de reivindicar a Toledo, que cada uno con sus biografías respectivas, sí, pero Fernando, han expresado el mundo rural pobre. Sí, pero a lo que voy es lo siguiente. Supuestamente estos presidentes representarían a ese Perú profundo, sí, a ese otro Perú. El tema de Castillo es que él entró con esa bandera de reivindicación. Y por eso yo digo que es doblemente traidor, porque uno enarboló la reivindicación, pero no entró para reivindicar ni para hacer esos cambios estructurales en el país. Lo que él ha entrado es para esto, lo que estamos viendo el día de hoy. Actos de corrupción al extremo que el día de hoy tenemos 5 investigaciones fiscales. No le autoriza el Congreso a ir a la asunción de mando de Gustavo Petro en Colombia y los líderes de Latinoamérica cuestionan evidentemente, pero lo que no se entiende es que un presidente en función tiene 5 investigaciones donde él probablemente es la cabeza de la organización criminal. Por lo pronto lo que se ha confirmado es que han sido detenidos ya los hermanos Hugo y Angie Espino, que como cierto tiempo. A ver, yo quiero, a mi amigo Richard, por supuesto, una precisión. Castillo no es el primero que ha llegado desde abajo. No, he citado 3. Ramón Castilla era un hombre de abajo, pero mucho más abajo que Castillo, le decían el Indio Castilla inclusive. Después se pusieron el I marquesado para, en fin, tratar de... Mamá argentina, creo, ¿no? Claro, era un hombre, pero de abajo, muy ignorante, muy inteligente, pero muy ignorante. Pero con un gran sentido, un gran olfato político. Y también lo fue Miguel San Román, que murió siendo presidente de la República del Mal de la Orina, decían en esa época, y que hablaba aymara. O sea, ha habido en el siglo... es decir, la República Aristocrática no es 200 años, es 30 años, nada más. Así que hay que rebuscar un poco más y vamos a encontrar que los provincianos manejaron el Perú durante casi el siglo XIX, ¿eh? No había casi presidentes capitalinos. Pero en fin, volviendo al tema anterior, yo creo que... Ya me olvidé cuál era la... No, la situación de... Es decir, va a renunciar, ¿cuál es la mejor salida para terminar con esta parálisis? Yo creo que el tema, país está preocupado tema de la temas corrupción. penales. Yo creo que en el Perú siempre ha habido corrupción, lamentablemente, pero estaba focalizada en determinados personajes, o quizás algún ministro, quizás algún presidente, pero focalizada. El problema es que ahora la corrupción ha hecho metástasis. Entonces, vemos corrupción desde abajo, desde algunos policías, muchos alcaldes, autoridades de cualquier nivel. Va a una oficina pública y tiene que hacer coimas para solucionar problemas elementales. Bueno, hay corrupción hasta para hacer cola para sacar un pasaporte. O sea, el Estado ha colapsado y lógicamente ha colapsado y ha surgido en auge la corrupción a raíz de un poco del colapso del Estado. Entonces, lo que pasa ahora es que el Perú se ha vuelto, si antes podía ser algo tolerante, por lo que decía Richard perfectamente bien, ¿no? Todos decían en Argentina, ladrón o no ladrón, queremos a Perón, ¿no es cierto? Eso decían en Argentina. Pero en fin, pero ahora resulta que... Creo que siguen diciendo, me parece algunos, ¿no? Seguramente. Pero lo cierto es que ahora ese ladrón no hace nada y se roba todo. Porque antes por lo menos había
por ejemplo, salió una vez una coima el año 34 de un hijo del presidente Leguía que había cobrado 450.000 soles en un préstamo de 50 millones de dólares para hacer el puerto del Callao. El puerto del Callao hoy, que hasta ahora está magnífico, la dársena, todo eso, una coima de 450.000 dólares al hijo del presidente por un préstamo de 50 millones de dólares. O sea, estamos hablando pues de... Tengo entendido que un historiador peruano halló eso en los documentos de la Grace hace poco en Nueva York, ¿no? Así es. Eso salió primero cuando quiebre el banco. Porque cuando quiebran los bancos salen las cosas. Porque los bancos se absorben a veces unos a otros y no salen mucho. Pero cuando quiebra un banco sí se abre la caja de Pandora y sale todo. Bueno, pero claro, 450.000 dólares de 50 millones estamos hablando que no es el 10%, no es ni el 1%. No, ahora ya estamos hablando de 10, 20, 30, o sea, estamos hablando de cantidades inmensamente y que todos quieren participar en las coimas. Entonces, esa es la indignación que hay ahora. Comprendo, ¿no? pero hay algo inédito, pero el señor Arce creo que había dicho algo sobre eso, que ha habido un pacto antes de entrar al gobierno, la conversación inicial entre Pacheco y Silva, claro, es antes del 28 de julio. Hay que actuar rápido porque este puesto puede acabar rápido, dicen. Es decir, ha habido una entrada con una vocación deliberada de algunos funcionarios, esos que hemos escuchado. Presumimos que habrían otros más arriba de ellos implicados. Pero esa actitud de una búsqueda deliberada y rápida desde el comienzo, ¿usted la había visto también antes? He visto en municipios, y te no vuelvo es que a repetir, se recorrompen en el cargo. Lo que pasa es que cuando eligen a un alcalde que es corrupto, lo más probable es que a las semanas, al mes, lo vas a ver construyendo su casa, comprándose una camioneta del año, ostentación de riqueza. Porque a veces uno empieza a razonar, o sea, qué burdo para hacer el acto de corrupción y después evidenciarlo, si los pueblos son pequeños. Entonces, lo que a mí me sorprende es que esto se ha extrapolado al caso del presidente de la República, porque es como lo acabas de graficar, los audios entre Pacheco y Silva y Samir Villaverde datan inclusive antes de tomar el poder. Entonces, había una intención, una mala intención de querer ingresar al poder para cometer actos de corrupción. Entonces, ahí viene la degradación de nuestro Estado. Y ahí viene el cuestionamiento, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Por ser de izquierda me quedo callado? ¿Por ser de izquierda voy a avalar? No, ya que los otros gobiernos de derecha han avalado. No se ha callado mucho en general. No, hay que confrontarlo. Dudo que vaya a comenzar Fernando, ahora hay que confrontarlo. Esperamos que no. En todo caso, muchas gracias por estar acá. Lamento que no hayamos podido hablar más de política, pero las circunstancias son lo que son y nuestra política está jugándose en la cancha de lo penal, lamentablemente. Esperemos que esto acabe pronto. Gracias por estar acá, Víctor Andrés de Abraunde y Richard Arce.